Buenos días a todos. Hoy vamos a leer un texto que está en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9. El título de la predicación se llama Desviados de la verdad. Vamos a empezar con la lectura del texto, que dice así. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Muy bien. ¿Alguien conoce a Tom Castro? No a Fidel Castro. Tom Castro. Yo no lo conocía. Y esta semana pues he leído algo sobre él. ¿Quién era Tom Castro? Bueno, había en el siglo XIX, creo que era una baronesa inglesa llamada Lady Enriqueta Tichborne. Y esta señora tenía un hijo, el que iba a ser el próximo varón. Y este hijo pues murió en un naufragio. Y la mujer pues se quedó pues sin hijo, ¿no? No tenía más hijos. Muy bien. Pues un buen día llega un señor diciendo que era su hijo. Y la baronesa se lo cree. La baronesa era la única que se lo creía. Porque había todo el entorno de la baronesa, decían, este es un falsante. Vamos, entre otras cosas, se veía que era un falsante porque el hijo de la baronesa era alto, delgado, rubio, y este señor era moreno, bajito y gordito. Es decir, parecía que había cambiado después del naufragio. Ahora, la baronesa sí se lo creyó. Esto es una historia real, ¿eh? No es un cuento que os estoy contando. La baronesa sí se lo creyó. Y le asignó de por vida hasta que ella murió 1.000 libras. No, creo que eran 1.000 libras mensuales o semanales, no sé exactamente. Es decir, que lo mantuvo y bien. Ahora, el día que murió la baronesa, ¿sabéis lo que hicieron todos los demás? Lo echaron a patadas, porque era evidente que no era su hijo. Y yo luego pensando, en esta semana he leído muchas historias de impostores, ¿no? Leí, por ejemplo, la película esta de Atrápame si puedes, que está basada en una historia real, de uno que se hizo pasar por piloto, por médico, por abogado, en fin. Vaya morro que le echaba, ¿no? Pero esta historia de Tom Castro me llamó la atención. ¿Por qué? Por la baronesa. ¿Por qué la baronesa aceptó a este señor viendo claramente que no era su hijo? Y bueno, la historia no dice el por qué. Eso yo ya empiezo a darle vueltas yo a la cabeza y me lo invento, ¿no? Habría que preguntarle a ella, pero ella ya falleció, ¿no? Pero a mí me da la impresión que un motivo por el que pudo aceptarlo es simplemente porque a veces es más fácil vivir una vida falsa en la que disminuye tu dolor a vivir una vida auténtica en la que vivas con dolor. Es decir, para la baronesa posiblemente era más fácil tener a un falso hijo y aceptarlo, que era su hijo, a aceptar el hecho que su hijo había muerto en un naufragio. Es más fácil vivir
en cierta forma engañado a veces, ¿no? Y me da la impresión que esto se relaciona mucho con el tema de hoy, ¿no? A veces nuestras necesidades nos hacen negar la realidad. ¿Y qué solución hay para eso? ¿Vivir en la mentira? ¿No? Muy bien, pues nos vamos al texto. Y no me gustaría olvidar el contexto en el que nos encontramos. En el capítulo 2 Pablo le dice a Timoteo que debe ser fortalecido en la gracia. Que se fortalezca en la gracia, que coja fuerza en la gracia de Cristo, ¿no? Ahora, lo que le dice de cómo coger fuerza en la gracia de Cristo, o los obstáculos que va a encontrar, no son obstáculos en los que pensamos normalmente. Pensamos en coger fuerza en la gracia de Cristo, pues haciendo disciplinas espirituales, reunidos unos con otros, cantando, orando, leyendo la palabra, ¿no? Y bueno, habla de la palabra y habla un poco de esto, pero habla de ciertos obstáculos que a veces no nos planteamos. Y uno de ellos es la penalidad, ¿no? El sufrimiento que nos va a venir en nuestra vida, ¿no? Y cómo debemos ser fortalecidos a pesar de ese sufrimiento, ¿no? Otro de ellos son los conflictos. Al final del capítulo 2 habla cómo a veces pues vamos a tener discusiones con otras personas y que debe de evaluar si merece la pena meterse en ellas, ¿no? Que no entre en complicaciones, discusiones inútiles. Y si entra, que maneje con precisión la palabra de la verdad, que fue mi última predicación. Y hoy nos encontramos otro obstáculo. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos a personas que pues, son falsantes? Son impostores. Porque en la vida cristiana nos vamos a encontrar mucho. ¿Qué hacemos cuando ponemos la ilusión en una determinada persona pensando que nos va a resolver todos nuestros problemas y de repente no era lo que nosotros habíamos pensado? Y se nos cae abajo. ¿Dejamos la fe? ¿Nos vamos de la iglesia? Esto ha pasado en muchas iglesias. De confiar en un determinado pastor creyendo que era prácticamente el Hijo de Dios venido a la tierra y de repente pues comete cualquier barbaridad y media iglesia pues deja de asistir a la misma. ¿En qué tenían su esperanza? ¿En Dios o en el pastor? Y esto es un obstáculo que tenemos que atravesar en nuestra fe. Porque continuamente estamos escuchando de personas que dicen que andar en los caminos de Dios, pero sin embargo tienen 1000 fallos, 1000 errores, 1000 cosas que es posible que la hagan mal, incluso voluntariamente. ¿Y qué va a ser de nuestra fe? ¿Cuál va a ser nuestro punto de mira? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Esa persona o es Dios? Y todos vamos a pasar por esa prueba. Y a lo mejor vamos a pasarla en más de una ocasión. Y creo que en el fondo Pablo es lo que le está diciendo a Timoteo. Madura porque esto te va a venir. ¿Y en quién vas a poner tu esperanza? Muy bien. Nos vamos al versículo 1 del capítulo 3. Yo tengo un problema, es que a veces se me olvida darle al botoncito. Así que, si no, allí tengo a mi ayudante, ¿vale? Versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y va a hablar de los tiempos difíciles que van a venir en los últimos días. ¿A qué se refiere con los últimos días? Bueno, pues normalmente cuando se habla de los últimos días entendemos como la segunda venida de Cristo, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles serán esos tiempos difíciles? Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. La lista es larga. Tenía la tentación de entrar en adjetivo por adjetivo en el griego y explicar exactamente lo que significa. Pero digo, me parece que se me va el tiempo. Entonces voy a hacer un pequeño resumen para que entendamos un poco lo que Pablo, las características
de estos hombres a los que Pablo está intentando describir, ¿no? Y algo que me llama la atención en varios versículos de los tres que hablan de estas características, es que estas personas van a amar muchas cosas. Lo que no van a amar es al prójimo y lo que no van a amar es a Dios. Pero el resto de cosas parece que la van a amar. Dice en el versículo 2, serán amadores de sí mismos. Es decir, que se querrán mucho a ellos. Bueno, todos en cierta forma nos queremos mucho a nosotros, ¿no? Pero claro, llega un momento que te olvidas del prójimo y estas personas se van a olvidar del prójimo. Lo principal va a ser yo. Lo que conocemos como egoísmo. Avaros, ¿qué significa avaro? Otras versiones ponen amantes del dinero. Pone la textual, la versión textual. Y leía también en el griego pone amantes de la plata. Es decir, van a amar muchas cosas, pero a Dios y al prójimo no. Se van a amar a sí mismos. También van a amar el dinero. En el versículo 3 dice sin amor. Claro, sin amor a otros, ¿no? Y versículo 4 al final dice amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Claro, también van a amar los placeres. ¿Para quién? ¿Para otros? No, para ellos mismos. Por tanto, estamos hablando de personas que son muy egoístas, muy egoístas. Otras características que van a tener estas personas es que van a tener una falta de consideración hacia otros, ¿no? Y es interesante como el texto habla de los padres, desobedientes a los padres. Ahora, es verdad que los padres no siempre aciertan. Y es verdad que a veces hay que valorarlo si lo que te dicen tus padres es correcto o es incorrecto. Pero también es verdad que tus padres tienen más experiencia que tú. Y simplemente el conocimiento que se aprende por la experiencia es muy importante. Y lo que también es verdad es que normalmente, no siempre, pero normalmente, los padres son las personas que más te quieren. Sin embargo, estos hombres serán desobedientes a los padres. No tendrán eso en cuenta. Serán ingratos, es decir, no darán las gracias, no valorarán lo que otros hacen por ellos. Serán irreverentes. Es decir, el respeto que tenemos que tenernos entre unos y otros lo perderán, no tendrán respeto por otras personas. Por tanto, veremos que serán amantes de muchas cosas, menos de Dios y de los demás. Tendrán falta de consideración y serán, por resumirlo, malas personas, ¿no? Y hay varios adjetivos aquí que dicen que serán varias malas personas. Aborrecedores de lo bueno. Es decir, no querrán lo bueno. Salvajes. Y me llamó la atención, y ya termino con los adjetivos, uno de ellos, que es calumniador. Serán calumniadores. Ahora, cuando pensamos en calumniadores, pensamos que serán mentirosos, ¿no? Que dirán mentiras sobre otras personas. Pero cuando entramos en el texto y vemos lo que significa calumniador, es interesante lo que en el texto original lo que pone. Serán diablos, que significa acusador. Y lo que se está refiriendo no es a que digan mentiras, que bueno, también significa eso. Significa que las cosas malas de cada uno las airearán a todo el mundo sin tener ninguna consideración, que es lo que hace precisamente el diablo de nosotros. No es que sea mentira, pero cosas que sería mejor mantener en lo privado, se encargan de esparcirla a todo el mundo. Estas serán las características de estos hombres. Ahora, es decir, si tuviéramos que resumirlo en una palabra, pienso que la palabra más adecuada sería egoístas. Mirarán por sí mismos y punto. Y lo que yo me pregunto es, ¿nuestra sociedad es una sociedad en la que el egoísmo es algo que es frecuente? ¿O es algo en lo que el egoísmo es una excepción? Que vemos
Y me preguntaba, bueno, ¿y qué síntomas podemos ver de si estamos en una sociedad egoísta o no? Y era interesante porque leía algunos estudios científicos que hablaban que ha habido un cambio social desde el siglo último, del siglo XIX hasta ahora. Se ha desarrollado mucho el individualismo, es decir, mirar por ti mismo. Y hay varios indicadores científicos, que son datos, que validan esto, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención el tema del nombre propio. Parece una tontería. Yo me llamo José Antonio. Yo no me llamo José Antonio por casualidad. Yo me llamo José Antonio porque un abuelo, el padre de mi madre, se llamaba José y el padre de mi padre se llamaba Antonio. Y así sucesivamente nos podemos retrotraer en el tiempo y uno se llamaba así por el abuelo, si no era por el abuelo era por el padre, si no era por el tío, pero tú tenías a alguien que se llamaba de esa manera. Supongo que Evaristo tampoco será, tu hermano no se llamará Evaristo por casualidad cuando tu padre se llama Evaristo. Algo tendrá que ver, ¿no? Ahora es interesante como en los últimos tiempos, y esto ya no en finales del siglo XIX, sino posiblemente mediados, finales del siglo XX, esto se ha perdido. La gente no le pone el nombre a los niños recordando a sus parientes, ¿no? La gente le pone el nombre a los niños porque le gusta. Porque gusta como suena, ¿no? Me suena bien. Por el significado. Pues mira, esto significa, a lo mejor no sabe nadie lo que significa, pero él lo ha visto en algún sitio y dice, pues mira, este, aunque no tengo ni idea de lo que significa, me gusta este nombre porque lo que significa. Entonces hay varios motivos por los que ponemos los nombres, pero ya no los ponemos en recuerdo de nuestros antepasados. Nos hemos vuelto más individualistas. Cuando miramos las tasas de divorcio, es interesante que no paran de aumentar y eso es algo que podemos ver de forma pues, bastante fácil. Cuando miramos las tasas de aborto de personas que no quieren tener niños por el motivo que sea, pues también es algo que no para de aumentar. Cuando miramos el índice de natalidad de los españoles o de los países desarrollados, es algo que no para de disminuir en este caso. Es decir, la gente cada vez quiere tener menos niños. ¿Por qué? Bueno, pues si tú lo preguntas la mayoría de las veces porque quiero disfrutar también mi vida y quiero hacer cosas que los niños no me lo permiten, ¿no? Es decir, nuestra sociedad cada vez se está volviendo más individualista y nosotros también nos estamos volviendo cada vez más individualistas. La falta de perdón, la falta de identidad. Hay un problema en nuestra sociedad con la identidad. Antiguamente no. ¿Por qué? Tú vivías en un pueblo y tú eras de una familia de ese pueblo y tú sabías muy bien de quién eras, ¿no? Hay una canción por ahí de mis tiempos de los chanclas que decía, ¿y tú de quién eres? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía quién eras. Ahora parece que la gente no sabe quién es. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Y se diluye todo, ¿no? Un exceso de competitividad. ¿Por qué? Porque tienes que demostrar quién eres tú. Si tu identidad está borrosa, tienes que hacerte valer. Y tienes que demostrar que tú vales algo. Tú tienes que demostrar que tú tienes una identidad especial. Que no eres un cualquiera. No hace mucho paseaba por el paseo marítimo y me llamó la atención algo que habían escrito. Yo no soy un cualquiera. De hecho, le hice una foto y todo. Yo no soy un cualquiera. Tenemos miedo a ser uno más. Tenemos miedo a ser un cualquiera. Tenemos miedo a no ser especial. Queremos ser alguien importante, con una identidad clara y una identidad especial. Esta es nuestra sociedad. Ha cambiado en los últimos años. Yo no sé si estamos en los últimos tiempos. Cuando yo era niño, continuamente se predicaba sobre los últimos tiempos. Ahora se predica muy poco sobre los últimos tiempos y sobre lo que pasará en los últimos tiempos.
Yo no lo sé, el día y la hora nadie la sabe, solamente el Padre, dijo Cristo. Y yo no tengo ni idea. Pero creo que sí deberíamos de evaluar si esta sociedad va camino de lo que Pablo está describiendo aquí. Y nos deberemos de plantear eso y ser conscientes de lo que dice. Ahora hay algo interesante en estos hombres. Es decir, ya hemos visto que serán completamente egoístas, que serán pues desobedientes a los padres y que harán muchas cosas malas, andarán en la maldad. Pero fijaos lo que dice el versículo 5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Es decir, estas personas no irán de cara. No lo verás venir con su egoísmo, sino que aparentarán que no son egoístas, ¿no? Decía D'Artagnan, uno para todos y todos para mí. Perdón, uno para todos y todos para uno. Y leí en cierta ocasión lo contrario, que es todos para mí y yo para ninguno. Y a veces me confundo y mezclo los dos. Estas personas intentarán mostrar pues que son compasivas, que le importa a la gente, pero en el fondo será una mera apariencia. Y continúa el texto, y ahora fijaos qué interesante. Versículo 6, porque entre ellos están los que se meten en casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? ¿Pablo está criticando a estas mujeres que están cargadas de pecado? ¿Es que los hombres no están cargados de pecado? Y yo no creo que Pablo esté hablando aquí mal contra las mujeres que están cargadas de pecado. Entre otras cosas porque todo el mundo es pecador. Pablo realmente con quien está hablando mal es contra los hombres que están engañando a estas mujeres cargadas de pecado. Ahora, ¿por qué habla de cargadas de pecado? Llevadas por diversas pasiones. Y me recuerda mucho a la mujer samaritana. La mujer samaritana en Juan capítulo 4 se la encuentra a Jesús en el pozo sacando agua y le dice, ve y llama a tu marido. Dice, no, si yo no tengo marido. Dice, bien has dicho, porque has tenido no sé cuántos maridos, no sé si eran 7 maridos, y con el que estás ahora ni siquiera es tu marido. Y lo que está describiendo es una persona que los que estaban eran muy necesitadas. Personas llevadas por diversas pasiones que posiblemente los que estaban eran decepcionadas a través de la vida. Buscando el amor en alguien que realmente llenara su vida. Y caían una vez y otra vez y otra vez y al final no había nadie que llenara su vida. Y de repente se presentan estos pseudo salvadores, estos falsos salvadores. Y estas mujeres creen de verdad que ahora sí, que después de todos los fracasos que yo he tenido a lo largo de mi vida, después de todas las cosas que me han ido mal a lo largo de mi vida, después de todas las desgracias que yo he tenido a lo largo de mi vida, ya por fin voy a encontrar al hombre de mi vida, el que me va a sacar de todas mis penurias, el que me va a salvar de todas las desgracias. Y al final lo que se encontraba era con un farsante. Uno más. Y volvían a la desesperanza. ¿Es esto algo que pasaba solamente en el siglo I o sigue pasando? Me llaman la atención las cifras de violencia de hombres que matan a las mujeres, ¿no? Y me llama la atención muchas veces que las mujeres denuncian, pero luego quitan las denuncias y vuelven con ese hombre. Y vuelven a denunciar y quitan las denuncias. Y al final piensan que la solución está ahí, ¿no? ¿Es algo que pasaba en el siglo I o es algo que pasa todavía? Pues mi impresión es que sigue pasando. Y no solo pasa con las mujeres, también pasa con los hombres. Porque todos tenemos necesidades y todos queremos buscar
cómo satisfacer esas necesidades y cuál es la mejor forma de hacerlo. Y a veces, como dije en un principio con la baronesa Lady Enriqueta, pensamos que el primero que viene por la calle es el que nos va a resolver la vida. También podemos llamar a eso un ídolo. Alguien que te va a salvar tu vida y en el cual pones toda tu confianza. Dice el versículo 7, siguen aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y cuando Pablo está hablando aquí de la verdad, no nos confundamos. Pablo está hablando de la salvación. De esa manera, confiando en personas falsas, no vas a llegar nunca al conocimiento de la realidad, al conocimiento de la salvación, a salir de tus problemas. No es ese el camino. Y Pablo continúa en el versículo 8, y ahora va a poner unos ejemplos que son un poco raros, ¿no? Porque son personas que no lo conocemos. Dice, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Claro, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y estos quiénes son? Janes y Jambres. ¿Lo hemos oído en algún pasaje? Pues es la primera vez que se nombra. Pero se cree que eran los hechiceros que estaban con Faraón. Y vamos a recordar brevemente lo que pasó con Faraón, que eso sí nos acordamos todos. Moisés se presenta delante del Faraón para que deje de ir al pueblo israelita, porque bueno, lo tenía esclavizado, haciendo edificios con ladrillos y demás, ¿no? No sé si serían pirámides o qué era. Y se presenta y le dice, mira, Dios me ha dicho que dejes ir a mi pueblo. Y se presenta con Aarón y llevan una vara, un palo, y la tiran al suelo y el palo se convierte en serpiente. ¿Y qué hace el faraón? Llama a sus hechiceros y ellos también de alguna manera tienen palos que se convierten en serpiente. Al final las serpientes de Moisés se las come a las demás, ¿no? Pero el faraón no cree y va endureciendo su corazón. Y luego llega la plaga de la sangre, la primera plaga. Dice Moisés, si no dejas ir a mi pueblo, todos los ríos de Egipto se convertirán en sangre. Y no debemos de olvidar que Egipto es un país que vive de un río, que es el Nilo. Todo se basa en Egipto por el Nilo. Y el Nilo se vuelve lleno de sangre. Ahora, ¿qué hace Faraón? Llama a los hechiceros, que suponemos que eran Janes y Jambres, y también convierte el agua en sangre. Entonces Faraón dice, si esto lo hacen mis hechiceros, esto no es obra de Dios. No dejo de ir al pueblo. Y Moisés vuelve otra vez, dice, si no dejas ir a mi pueblo, Egipto se llenará de ranas. Y los hechiceros también hacen la plaga de ranas. Y continúa el proceso, y en la tercera plaga, la de piojos, los hechiceros ya no llegan, ya no pueden. Y continúan plagas, la muerte del ganado, los mosquitos, vienen un montón de plagas. Al final acaban con la muerte de los primogénitos. Y en cada plaga Moisés le dice lo mismo al faraón, deja ir a mi pueblo. Y el faraón se opone aun viendo claramente las obras de Dios, que cuando uno lee el texto dice, pero bueno, ¿cómo alguien puede ser tan testarudo? ¿Cómo alguien no puede creer en las obras que Dios está haciendo? ¿Cómo se empecina en seguir haciendo su voluntad cuando Dios claramente está hablando, cuando Dios claramente está mostrando quién es Él? Se oponía a la verdad y los hechiceros se oponían a la verdad, viendo claramente quién era Dios. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Hay una parábola, la parábola de Lázaro y el rico, en la que Lázaro era pobre, eso es una parábola. Lázaro era pobre y el rico pues tenía mucho dinero y tal, ¿no? Mueren y van los dos al Seol,
Uno va al seno de Abraham y el otro está en el Seol. Y bueno, voy a contarla rápidamente. El rico pues estaba bastante fastidiado allí. Quería que Lázaro le llevara una gota de agua para refrescarlo. Y se lo pidió a Abraham y Abraham le dijo, mira, es imposible, no podemos pasar porque hay una cima que nos divide. Entonces le dice el rico, si Lázaro no puede venir a mí, que vaya a mi familia, que vaya y le explique lo que está por venir. Y le dice a Abraham, las escrituras tienen. Y le dice el rico, no, las escrituras no van a escucharla, que vaya Lázaro y se lo diga. Y le dice a Abraham, si no creen en la escritura, aunque vaya un muerto, tampoco van a creer. Cuando reniegas de Dios, por muchos milagros que tú veas, vas a seguir sin creer. Cuando te opones a Dios, entras en un círculo en el cual es difícil salir de él. Y eso está relatado, y termino con esto, en Romanos capítulo 20, versículo 1 al 25. Es un proceso que deberíamos de entender cómo funciona. Dice así, porque desde la creación del mundo, sus atributos, y está hablando de Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han hecho con toda claridad. Es decir, todo el mundo debería de creer en Dios a través de la naturaleza. Todo el mundo debería de creer en Dios a través de los cielos, de los mares, de todo lo que vemos. Porque en el fondo reflejan el eterno poder y la divinidad de Dios. Y continúa el texto en Romanos diciendo, siendo entendidos por medio de lo creado. Es decir, podemos entender a Dios por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Nadie algún día cuando se presente delante de Dios podrá decirle, yo no sabía que tú existías, porque por medio de la creación Dios se revela. Y continúa el versículo 21 diciendo, porque aunque conocían a Dios, no tenían excusa, lo conocían, no le honraron como a Dios. Su necio corazón fue entenebrecido. La reacción lógica, si comprendemos que Dios existe, es ponerlo en el primer lugar de nuestra vida, honrarle, reconocerlo. Pero eso significa que vamos a dejar de ser egoístas, que vamos a dejar de pensar en nuestros placeres y tendremos que pensar en Dios. Y eso ya duele. Eso ya no nos gusta. Por tanto, vemos los dos primeros pasos del proceso. Dios se ha mostrado a sí mismo en la creación y el ser humano es responsable de reconocer su existencia. Y continúa el proceso y dice así, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen. Es decir, en el momento que quitamos a Dios de nuestra vida para satisfacer nuestros placeres, tienes necesidad de ese Dios. La única diferencia es que en vez de buscar al Dios verdadero, te busca otro sustituto. Pueden ser hombres, pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser cosas, coches, casas, pensando que te van a resolver tu vida. Pueden ser mil cosas. Y cambiamos la gloria de Dios por cualquier otra cosa. Y continúa el proceso, por tanto, cambiando la gloria de Dios por otra imagen. Y el proceso continúa en los siguientes versículos. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza, en la lujuria, en los deseos de sus corazones. Llega un momento que cuando dejamos de reconocer a Dios, Dios permite que sigas tus deseos. ¿Quién es el responsable? ¿Dios? Dios te da libertad. Tú eliges. Dios da mucha más libertad que nosotros mismos nos damos. Tú tomas la decisión. Tú eres el responsable.
Tú tienes aquí la imagen de todo lo creado. Tú sabes que yo existo. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ponerme el principal en tu vida? ¿O te vas a buscar otras cosas? Porque cuando te busques otras cosas, vas a seguir tus deseos. Dios permite que nos opongamos a Él. De esta forma se endurecen nuestros corazones. Es interesante porque en el pasaje de Moisés dice que Dios permitió que el faraón endureciera su corazón. Y continuamente lo dice. Pero el proceso no empieza con Dios. El proceso empieza cuando dejamos de reconocer a Dios. La consecuencia lógica es un endurecimiento de nuestros corazones. ¿Por qué? Pues el origen es que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y la solución cuál sería? Porque es un círculo vicioso en el que se puede entrar y es muy difícil salir. ¿Cuál es la única solución? No va esto, pero bueno, me da igual. La cruz. Solamente entendiendo la obra de Cristo en la cruz se puede romper ese círculo. Solamente comprendiendo que Él es el Hijo de Dios, que Él es el verdadero Dios, que Él es la salvación de tus problemas. Solamente de esa forma podemos ver la verdad. Ver la verdad que los distintos problemas que tenemos aquí son pasajeros. Ver la verdad que nos espera una vida mejor. Ver la verdad que tenemos un propósito para vivir y que hay obstáculos que van a venir. Pero ver la verdad que tenemos a alguien que nos acompaña en esos obstáculos. Ver la verdad de nuestra identidad. Que no somos cualquiera, que no somos unos cualquiera, sino que hemos sido elegidos por Dios y que somos hijos de Dios. Y nuestro valor no está tampoco en lo que hagamos, no tenemos que agobiarnos con lo que hagamos. Somos hijos de Dios no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y la pregunta es, ¿dónde vas a buscar tus soluciones? Que el Señor nos ayude.